Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Un viernes que es 13 de septiembre. En el día de hoy la Iglesia celebra la memoria de San Juan Crisóstomo, un gran padre de la Iglesia oriental. Él nació en Antioquía en torno al año 349. Realizó estudios excelentes, pero después, como tantos jóvenes con gran deseo de vivir seriamente el Evangelio, se entregó a la vida ascética. Siendo monje, se hizo sacerdote, fue ordenado sacerdote y se desempeñó en el ministerio de la predicación, en el que tuvo muchísimo éxito. Tanto es así que terminó teniendo el sobrenombre de Crisóstomo, que significa literalmente boca de oro. En el año 397, a la edad de 48 años, fue elegido obispo, patriarca de la importantísima iglesia de Constantinopla, que en aquella época era verdaderamente centro del mundo antiguo. Fue un gran pastor. Trató de reformar las costumbres cristianas que habían ido tan pronto deteriorándose. Trató de reformar también al clero, que había caído en la tentación de ser un clero áulico, apegado al poder político. Todo ello le valió la enemistad del emperador y su corte, y precisamente por envidias fue denunciado en varias ocasiones y fue en 2 ocasiones desterrado. Precisamente en el destierro, en el Ponto Euxino, en la ciudad de Comana, murió un día 14 de septiembre del año 407. Una muerte prematura porque apenas contaba 58 años. Vamos a pedirle al Señor esa gracia de la fortaleza y de la audacia para anunciar el Evangelio de San Juan Crisóstomo, que no temió a los poderosos de este mundo, sino que trató de ser fiel al encargo recibido de Dios. Y continuamos con la meditación de la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que estamos realizando como tema principal de nuestra meditación. Estamos ya en el capítulo 9, del que escucharemos los versículos 16 al 19, y desde la segunda parte del versículo 22 hasta el 27. Dice así: Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago
a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. ¿No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Pues corred así, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Comienza Pablo con esa afirmación. El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. Podría haberlo sido en tiempos de Pablo, una profesión muy apreciada y bien retribuida era la de los retóricos. Se aprendía retórica para, por ejemplo, en el foro, actuar como abogados, para dedicarse a la política, para impartir clases, para ser profesor. Dedicarse al anuncio del Evangelio, aunque sea por este tema, podría haber supuesto para Pablo, por una parte, beneficios, porque la gente estudiaba retórica y la ejercía para vivir de ello. Pablo anuncia el Evangelio, habla, predica, insiste a tiempo y a destiempo, pero renunciando a una paga material. Más aún, renunciando a un prestigio que le podría venir precisamente de entregarse a esta predicación del Evangelio. No hay orgullo. ¿Por qué? Humildemente Pablo reconoce que esto es una obligación, es una imposición. Dice él, no tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. ¿Por qué este ay de mí? Porque él ha recibido un encargo del Señor, que ajustará cuentas con él en el último día, para ver si ha sido fiel al encargo recibido, o ha sido remiso y perezoso. Si yo lo hiciera, continúa, por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Si yo disfrutara llevando esta vida aventurera, yendo de un lugar para otro, corriendo muchas dificultades, arrostrando muchos peligros, sería mi propia paga entregarme a aquello que me gusta. Pero si lo hago a pesar mío, añade, es que me han encargado este oficio. No puedo plantearme el cambiar de estilo de vida. Es voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es la paga? Se pregunta. Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. ¿Qué es esto del derecho que me da la predicación del Evangelio? Pues sencillamente que el obrero del Evangelio, el que entrega su vida a Dios predicando el Evangelio, tiene un derecho reconocido por el mismo Dios a vivir de su trabajo, a ser retribuido, alimentado, sostenido por los fieles a los que él precisamente ha consagrado su vida. Este derecho Pablo, sin embargo, no lo ejerce. Rarísimas veces dejó de trabajar, y de trabajar con sus propias manos, tejiendo,
por ejemplo, la lona, que era su profesión, tejedor de lona, lona que se utilizaba en la fabricación de tiendas de campaña y otros objetos que eran útiles para los viajes, para las caballerías, etc. Poquísimas veces aceptó un donativo, un subsidio, y muchas veces cuando lo aceptaba no era para emplearlo en él mismo, sino para socorrer a los pobres. En este renunciar a su derecho legítimo a ser sostenido, mantenido por la comunidad, ahí cifra él su orgullo. En anunciar el Evangelio de balde. ¿Para qué? Para que no se mezcle en absoluto el interés, para que nadie pudiera argüirle precisamente de interés. Porque, dice, siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. El esclavo no tiene derecho a un salario. El siervo, el criado, el trabajador sí sirve a cambio de un jornal. Pablo no se ha hecho ya siervo de la Iglesia, de Cristo en favor de la Iglesia. Se ha hecho esclavo. Por tanto, para no recibir ninguna recompensa. Y esto dice para ganar a los más posibles. Ese ejemplo tiene que ser para los cristianos de Corinto un ejemplo elocuente, que está refiriéndose y remitiéndose inmediatamente a ese Dios que envía, que actúa a favor de Corinto, enviándoles a Pablo tan desinteresadamente. Quiere él ganar a los más posibles para la causa de Cristo. Me he hecho todo para todos para ganar, sea como sea, algunos. Pablo se ha olvidado de sí mismo, se adapta a todo, soporta cualquier situación, cualquier condición, para ganar, sea como sea, a algunos para Cristo. Y todo lo hago por causa del Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Pablo no descuida el propio cuidado de su alma y de su vida, por el hecho de entregarse de una forma tan total y generosa a los demás. Todo eso él lo hace por causa del Evangelio, porque quiere él también recibir un premio. No un premio por parte de los hombres, consistente en buena fama, en felicitaciones, aclamaciones o incluso dinero. Él quiere ser acreedor de Dios. Y ahora Pablo adopta una comparación sacada del deporte. ¿Y por qué toma esta comparación? En Corinto, una gran ciudad y rica, como lo he dicho ya en varias ocasiones, cada 2 años se celebraban unos juegos deportivos, los llamados Juegos Ístmicos, en el que competían atletas venidos de todas partes. Seguramente los corintios, y por qué no, también los cristianos, eran aficionados a estos juegos deportivos, al menos como espectadores. Dice, ¿no sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio? Así era. Hoy nosotros levantamos podios con medallas de oro, de plata y de bronce para los 3 primeros. En tiempos de Pablo seguramente solamente el campeón era el que se llevaba el trofeo y el premio. Y en este caso era una corona, dice Pablo, una corona que se marchita. No era una corona metálica, sino normalmente, como vemos en muchas estatuas, eran coronas de laurel, hojas de laurel, que duraban verdes un tiempo, pero terminaban, como otras hojas, marchitándose. Los corredores, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. No basta simplemente
con ser cristiano, estar bautizado, ir adelante en ese camino, hace falta espabilarse, hace falta esforzarse, correr. Por eso dice Pablo, pues corred así para ganar. Una vida cristiana exigente, atenta, vigilante. Pero, añade, un atleta se impone toda clase de privaciones. Es decir, para ganar tiene que estar en buena forma y por eso se entrena y por eso acepta privaciones, el cansancio, el esfuerzo, quizás dietas especiales de comida para no engordar, para adquirir más masa muscular. Se imponen privaciones. Ellos, dice Pablo, para alcanzar una corona que se marchita, el aplauso de las gentes, la fama, el prestigio. Nosotros, dice, en cambio, una corona que no se marchita, esa corona que otorga Dios y que no es pasajera. Por eso, concluye, corro yo, pero no al azar. Es decir, Pablo tiene siempre fija la mirada en la meta. No basta correr por el mero hecho de estirar las piernas, correr en zigzag, correr alocadamente, no importa hacia dónde. Yo corro, pero no al azar, con un objetivo, con la meta ante mis ojos, yendo derecho hacia ella, poniendo todo el esfuerzo por llegar a ella y por llegar cuanto antes. Ahora pone una comparación tomada de la lucha. Lucho, pero no contra el aire. Es decir, no doy puñetazos al aire. Tengo que dirigir los puñetazos, los golpes, contra mi rival para hacerle daño y derribarlo por tierra y ganar. No basta correr, hace falta correr por el camino más corto, derechos hacia la meta con toda energía. No basta combatir y pegar puñetazos, hace falta dirigir bien los golpes. No lucho contra el aire, tirando puñetazos al aire, sino que, se podría imaginar, trato de golpear a mi rival. Él dice, no, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto. No sea que habiendo predicado a los otros quede yo descalificado. Sigue con ese vocabulario propio de los deportes, de los juegos, pero lo que está diciendo Pablo es que él se somete voluntariamente a una disciplina personal. Lo que él exige a los de Corinto es poco en comparación con lo que él se exige a sí mismo. Él a sí mismo se entrena, se somete a una disciplina, golpea su cuerpo. No quiere dejarse arrastrar por los falsos placeres, por las falsas comodidades, para luego hacer el ridículo en esa carrera o ser derrotado en esa lucha. El cuerpo tiene que ser entrenado, sometido. No sea, dice, que habiendo predicado a los otros, habiendo evangelizado a los otros, quede yo descalificado como un corredor, como un deportista que es descalificado en el estadio y queda fuera de la prueba. Vamos a pedirle al Señor esa gracia de la que está hablando San Pablo. La gracia de vivir atentos y vigilantes a nuestro propio aprovechamiento espiritual. No vaya a ser que para nosotros el Evangelio sea cuestión de hablar, pero no de actuar. Que no nos podemos conformar con escuchar cada día la palabra de Dios. Esa palabra de Dios tenemos que convertirla en vida.
Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa. Es de San Lucas, capítulo 6, versículos 39 al 42, que dicen así: En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Imparte Jesús diversas enseñanzas en el texto de hoy. No tenemos mucho tiempo para comentarlas. Pero, en primer lugar, no puede un ciego guiar a otro ciego. No podemos pretender convertirnos en consejeros o en padres espirituales de otras personas si nosotros mismos estamos lejos de tener esa percepción adecuada del Señor, si estamos ciegos para las realidades espirituales. El discípulo no está nunca sobre su maestro. Si acaso, al final del aprendizaje, dice Jesús, será como su maestro. Y unido a esto, esa enseñanza de por qué ese celo amargo en tratar de corregir a los demás cuando tenemos tantas cosas en nuestra vida que debemos corregir. Cómo acudir a la reprensión a los hermanos, la corrección fraterna, cuando nosotros mismos necesitamos ser corregidos. No actuemos con hipocresía, sino con verdad. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.